Muy buenas noches, bienvenidos. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. Esta noche tenemos la exposición del ingeniero William Navarro con el tema Camisea, gas natural en el Perú, pasado, presente y futuro. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Nacional, a través del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, donde el presidente es el ingeniero Jesús García Melgarejo, en colaboración con la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. Hacemos este ciclo de conferencias. Esta noche queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro expositor, el ingeniero William Navarro Cornejo. Él es ingeniero petrolero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria petrolera. Ha trabajado para compañías operadoras de servicios en los países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y Perú. Caracterización para el gerenciamiento de reservorios, encargado del condensado retrógrado, petróleo, efectos de control de agua, simulación de pozos, perforación de pozos horizontales, evaluación y monitoreo de proyectos de disposición de agua, evaluación de proyectos de recuperación secundaria, estimulación química, fracturamiento hidráulico y evaluación de reservas. Como ustedes verán, el ingeniero tiene bastante experiencia en este campo. De esta manera, es un honor para nosotros que él esta noche nos brinde el tema CAMSEA, gas natural en el Perú, pasado, presente y futuro. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches con todos. A ver, veamos, compartamos. Ujú. Ahí estamos, Perfecto, sí, se listos. ve perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Puede Ok, continuar. muchísimas gracias a todos. La idea es comentarles un poco de Camisea, que ha cumplido 20 años de estar produciendo y que realmente qué toca hacer de aquí adelante para que estos beneficios que se han tenido durante este tiempo continúen y dar un poco de la alerta desde el punto de vista de ingeniería. ¿Qué pasaría si que no hacemos nada, ¿no? Entonces, la idea es compartir un poco de esto y ir narrando un poco la historia y entender cómo es realmente el, el, el esquema que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ven, eh, para poder hablar en términos con información fidedigna, se han tomado las reservas tanto del gas natural y de los líquidos del año 2019, corregido por mi persona, con información del año 2020, 21, 22 y 23. Ya estamos en 2024 y bueno, ya tocará corregirlo a fin de año. Para lo que es el pronóstico de producción, eh, se ha asumido, en función del crecimiento del Perú, que el consumo de gas natural va a crecer entre 2 a 3% anual en consumo interno. En consumo externo, básicamente el contrato termina el año 2028 y se asume que lo poco de reservas que queda del lote 56 van a entrar al mercado interno porque no soportarían un mercado externo. Entonces, la idea fundamental es esa y partiríamos por el principio, fundamentalmente, la cadena de valor de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, como cadena de valor, están divididos en tres: el upstream, el midstream y el downstream. A diferencia del petróleo, el petróleo, básicamente el mercado de la oferta y la demanda, ¿ok? Es función de quién compra, a dónde lo puedo vender. Entonces, el caso del petróleo, básicamente el upstream puede producir toda su capacidad plena, el midstream lo transporta y básicamente el downstream lo refina, lo distribuye y lo comercializa. En el caso del gas, el, el esquema cambia ligeramente porque realmente el que gobierna la producción, el que gobierna el desarrollo, el plan de producción, el plan de exploración, es el mercado, porque el gas se entrega directamente. Entonces,
Y ahora cuando comentemos un poco la experiencia camisea, se van a dar cuenta por qué razón el desarrollo de camisea demoró más de 20 años. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre la industria del gas y la industria del petróleo. Entonces, cuando hablamos de un potencial exploratorio de desarrollo, partimos con las preguntas. ¿Cuál es el recurso? En nuestro caso, gas. ¿Cuánto se puede producir? Es la siguiente pregunta. Y va a tener diferentes respuestas porque cada campo, cada reservorio va a tener un potencial. Otra pregunta es ¿cuánto tiempo se puede producir? Generalmente los proyectos de gas deben tener un tiempo de vida media de 20 a 40 años. ¿Por qué? Porque yo voy a construir todas las facilidades para poder entregar un volumen de gas en forma continua y permanente por ese tiempo. El otro tema es a qué precio lo puedo vender, porque en este caso los contratos de gas son contratos de 15, 20, 25 años. Entonces, uno tiene que equiparar el precio en todo el sistema. Otra pregunta, ¿quiénes pueden comprarlo? Y ese fue uno de los temas de Camisea. Cuando se descubre Camisea, no existía regulación y no existía mercado. Entonces no había quien lo comprara. ¿Eh? Y de ahí aparece la siguiente pregunta, ¿cuál es el mercado para tener la mayor ganancia como empresa? Y en el caso de Camisea se evaluaron, ¿dónde lo llevo? A Moquegua, lo llevo a Lima, lo llevo a Brasil, lo llevo a Argentina, lo llevo a Bolivia. ¿A dónde? ¿Dónde puedo ganar más dinero? Y lógicamente que para cada proyecto, para cada alternativa, aparecen inversiones. Y con eso sale la rentabilidad del proyecto a nivel de empresa, a nivel de país, ¿no es cierto? Y cuando partimos en la exploración, los geólogos nacen con un sueño, es dónde puede haber. Entonces partimos de un macro, este es a nivel mundial, fíjense, tenemos Sudamérica, África, India, Antártica, Australia, y lo que está dibujado son las famosas megacuencas, que a su vez contienen, y nos vamos hacia el lado derecho, las cuencas ya generales a nivel, en este caso, de Sudamérica, y luego de eso pasamos a ver cuencas en cada país y vamos amarrando con información regional. Entonces dice, allí puede haber, si nos vamos a la figura del centro, partimos desde Venezuela, Maracaibo, que está en el lago de Maracaibo, podemos seguir por toda Venezuela, pasamos por toda Colombia, donde existen muchos campos petroleros, pasamos por Ecuador, pasamos por la selva norte de Perú, la cuenca Marañón, y seguimos bajando hasta que llegamos a lo que viene a ser Camisea, y ahora que se habla de la cuenca Madre de Dios, ¿no? Entonces, y también hay campos en Bolivia, y sigue más al sur. Por otro lado, aparece información de sísmica para ver dónde existe el sistema, y encontramos el sistema petrolero. El sistema petrolero es cuáles son las características que debemos buscar para poder encontrar el hidrocarburo. Y fundamentalmente son los elementos con los cuales se explora, se busca, y hace que realmente la estadística de exploración sea baja, ¿no? Porque son 5 elementos. Aquí tenemos afloramientos, donde está el reservorio. Entonces, ¿qué es un reservorio? Un reservorio es un sistema hidráulicamente interconectado que tiene dos particularidades. Tiene una capacidad de almacenar hidrocarburos y tiene otra capacidad de que esos hidrocarburos puedan moverse a través del reservorio y ser producidos.
tiene que haber otros elementos que impidan que ese hidrocarburo que sean trámpogos migren. Entonces, es lo que llaman la roca sello. Y durante la exploración se van buscando estos 5 elementos. Una cosa que no se puede visualizar es si se formó el hidrocarburo, ¿ok? Si se formó el hidrocarburo, si ese hidrocarburo quedó entrampado en el reservorio y lógicamente lo impidió que se siguiera moviendo. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene una roca sello que impide la migración, la roca reservorio que almacena, en el caso de Camisea, que vendría a ser el Vivian, el Chonta, el Nia, el Noyen, Copacabana, que se ha visto que también puede ser roca reservorio, también es roca generadora, y más abajo está la roca que generó los hidrocarburos. Entonces, los geólogos, geofísicos, todas las ciencias geológicas contribuyen y buscan estos elementos para poder encontrar. Estas son las líneas sísmicas originales con las cuales se descubrió Camisea. Esta es la estructura Kashirari, ¿no? Está en rojito. Ese fue el pozo que encontró un alto estructural. Uno de los sellos es una falla. San Martín tiene lo mismo. Hay una estructura. Las capas van pintadas, en este caso de verde, de azul, de rojo, que se van siguiendo al de amarillo y que van configurando el sistema. Y lógicamente, para poder saber si todo lo que se ha analizado realmente contiene hidrocarburo, es necesario perforar el pozo. El pozo es la comunicación reservorio-superficie. Es la única forma de saber. Y para eso se requiere hacer un proceso. Y lógicamente, cuando ya se llega al objetivo, se realiza la prueba y en este caso se puede observar de que el resultado se prende y sale el gas, en este caso en particular. Y lógicamente, eh, la tecnología ha ido creciendo en el mundo y lo que antiguamente era la sísmica que hemos visto de este tipo ha mejorado muchísimo el procesamiento también y ahora ya existen técnicas que permiten visualizar con una mejor caracterización los elementos estructurales que hay. Entonces, eso ha aumentado un poco el factor de éxito de exploración. Para que tengan una idea, en la regla de dedo está que por cada 10 pozos exploratorios uno encuentra gas o petróleo. Esto es la perforación de pozos exploratorios en Camisea, que se pueden dar y pueden visualizar que se han perforado alrededor de 28 pozos y que han descubierto alrededor de 20 TCF, ¿no? 20 trillones de pies cúbicos de gas. Pero fíjense que al inicio, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 pozos que no descubrieron. Se hace acá un pozo que descubre, se hace un segundo pozo y entre los dos pozos se descubren alrededor de 13 TCF. Luego de eso continúa la campaña, ¿no es cierto? Hay algunos pequeños descubrimientos, algunos que no descubren, y posteriormente, ya cuando existe el mercado, se hace una cantidad importante de descubrimientos, pero que los volúmenes son cada vez más pequeños. Entonces, y estamos hablando de que la exploración en la cuenca Ucayali empezó el año 75 y se descubrió el año 84. Pasaron 9 años, ¿ok? Hasta que tuviéramos un descubrimiento de ese tipo.
Bueno, ¿cuáles son las características del gas de camisea? ¿Cuál es el potencial que tiene? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? Y realmente qué es lo que requiere el país. Camisea está en la cuenca Ucayali, básicamente en esa parte sur, y básicamente en este momento existen cuatro compañías operadoras. El bloque 57, que lo tiene Repsol, el lote 56, que lo tiene Luzpetrol, el 88 también, y el lote 58, que en este caso lo tiene CNPC. O sea, cuatro compañías que están trabajando en estos bloques y que a su vez cada bloque tiene diferentes yacimientos y cada yacimiento tiene diferentes reservorios o unidades hidráulicas. ¿Y qué es lo que tenemos en Camisea? En Camisea tenemos básicamente lo que se denomina un reservorio de gas condensado retrógrado. Pero todos los hidrocarburos, llámese gas seco, gas húmedo, gas condensado, petróleo, petróleo liviano, están compuestos por moléculas de metano, etano, propano, butano, pentano y los más pesados. Lo que ocurre es que la distribución, la composición de cada uno, hace que lo clasifiquemos en uno de ellos. Entonces, si hablamos de gas seco, hablamos que entre metano y etano tiene más del 95%. Y si fuera petróleo negro, lo que tiene es una mayor cantidad de C7 más, es decir, componentes cuyas moléculas son C8, C9, C10, C20, C100, etc. Y cuando hablamos de los componentes del gas natural, tanto se habla del gas, el gas realmente está compuesto por metano etano, que se denomina como gas natural seco. Este es el gas que básicamente lo que está llegando ahorita, por ejemplo, por cálida, ese es este gas. El gas que va a las termoeléctricas es este gas. También tenemos el propano-butano, ¿no es cierto? Que es un gas, pero se le conoce como GLP, que es gas licuado de petróleo, que es el que usamos en los balones de gas. Y cuando hablamos del C5 más, existen lo que se llaman los condensados, ¿no? Entonces, los líquidos de gas natural son básicamente dos, el GLP y los condensados que a condiciones atmosféricas son básicamente líquidos. Y también existen impurezas. Hay CO2, H2S, nitrógeno, helio y agua, porque el agua está presente en todos los reservorios existentes. Y cuando hablamos de un diagrama de fases, cuando hablamos de un diagrama de fases, ¿ok? La característica fundamental de los reservorios de gas condensado retrógrado es que encima del punto crítico, y empezamos por un concepto que se me iba, en cualquier componente puro, en cualquier componente puro, el punto crítico señala el final donde las propiedades intensivas tanto del líquido como del gas son iguales. Y encima de eso yo no puedo diferenciar si es un gas o un líquido. ¿Ok? Cuando ya tengo una mezcla de gases, el punto crítico viene a ser el punto en el cual la presión de burbuja y la presión de rocío se juntan. Pero encima de este punto crítico existe una temperatura superior que se llama Criconden-Barr, que hace que yo encima del punto crítico, la temperatura crítica, todavía tengo coexistiendo líquido y gas. Y eso origina de que si yo parto de aquí, en cualquier punto,
en cualquier punto del sistema, ¿ok? En cualquier punto, déjenme anotar aquí. A ver, ahí está el puntero. Si yo parto y llego a la presión de rocío, yo lo que tengo allí es que todo era gas y se formó una gota de líquido. Y lo que espero es que realmente si yo sigo bajando la presión, obtener más líquido, más líquido, más líquido y más líquido. Pero sin embargo, en la naturaleza, dado esto, en algún momento voy a alcanzar otra presión de rocío, donde el líquido que se había formado se vuelve a volver gas. Y eso origina algunas particularidades de los reservorios de gas condensado retrógrado que lo hacen más complejo que cualquier otro sistema. Y entonces una de las cosas que se hace para que no ocurran estos fenómenos y recuperar la mayor cantidad de líquidos es reinyectar, que es una de las características que se hace. Bien. Y de ahí sale el concepto de riqueza. ¿Qué tan rico es los reservorios y cuántos líquidos le puedo extraer? Entonces aquí tenemos un resumen de Pluspetrol Loto 88, del 56, 57 y de Guaití, que es un campo pequeño y donde podemos ver la cantidad de líquido que se tiene. El C3, C4 básicamente es GLP, que es lo que cubre el mercado interno, y el C5 más son los líquidos de gas natural. Y se pueden dar cuenta que conforme la presión es alta, el contenido líquido es alto, y conforme la presión va cayendo, esto va disminuyendo, y cuando baje la presión tanto, estos líquidos se van a vaporizar, cumpliéndose el concepto de un reservorio de gas condensado retrógrado. Entonces, estamos bajo ese esquema. Son reservorios complejos, interesantes, nos generan líquidos, que lo requiere el país, y empecemos un poquito la historia para que veamos qué nos toca hacer a futuro, aprenda lección. Fíjense que del año 50 al año 60 se hace exploración de campo, geología de campo. Vimos que del 60 al 70 se perforaron varios pozos en otra área. Shell hace sísmica, desarrolla el año 81 y el año 84 se descubren San Martín, Cachirari y un pozo en el flanco de Mipaya. Y para eso hacen una inversión de 400 millones de dólares. Se estima que habían entre 9 y 16 TCF. Hay recursos y hablaban de una riqueza de 70 barriles por millón. No existía marco legal y el precio del gas en el mercado era entre 1.2 y 1.6. El crudo en ese momento costaba $28 y se estimaba que para desarrollar estos campos se requerían 3.200 millones de dólares. Para el año 88, Shell, que es el que descubre los campos, dice, no puedo desarrollar porque no existe mercado, no existe un marco legal que me permita hacer el desarrollo, eh, no me es rentable con las condiciones que me pone el Estado peruano. Este es un gráfico que permite visualizar dónde estamos parados, ¿ok? Dónde estamos parados, y que nos dice, miren, yo descubrí para el año 88, después, justamente cuando se va Shell, 26 TCF en el Perú. Y de esos no produce nada, porque no es comercial. Si no son comerciales, no son reservas. Se llama recursos contingentes. Entonces, en ese momento, por condiciones que no había mercado,
que el precio era bajo del gas y había que hacer una inversión muy importante, entonces básicamente se clasifica como recursos contingentes. Y se dice, bueno, ahí puede haber todavía unos 12 TCF, con lo cual en esa área pueden haber 26 TCF. Muy bien, el año 94 retornan Shell con Móvil y dicen, bueno, veamos qué condiciones han cambiado y estudiemos un poco más la cosa y hacen un análisis de mercado, hacen planes de desarrollo, cómo sería, cuántos pozos se requieren, a dónde llevaría el gas, eh, plantean estudios de mercado de Lima Junín Sur y lo que se plantea es reemplazar el diésel, el residual líquido de carbón, ¿no es cierto? Y en ese momento el mercado importaba 30.000 barriles de GLP, siendo su potencial de 70.000 barriles. Otra opción es hacer ductos a Lima, un gasoducto y un poliducto. El precio del gas sigue entre 1.6 y 2.7. El precio del crudo cae a $18 y eso no lo hace muy competitivo. Y con este proyecto más pequeño, de 250 millones, dicen, tengo que invertir 2.650 millones de dólares. Al hacer la revisión de la sísmica, al hacer la revisión de todos los conceptos y, y viendo que puede ser comercial, fíjense que lo que era recursos pasan a ser reservas. Ya se hablan de reservas de 9 TCF. Una parte todavía siguen siendo recursos contingentes. Se ajusta un poco más el in place porque se van haciendo reprocesamientos de la sísmica, reprocesamientos de la petrofísica, de toda la información que se ha tomado, se va haciendo y se van haciendo los ajustes necesarios y se va convirtiendo de alguna forma. El 96 se firma el contrato con Shell Mobile y el año 98 nuevamente Shell Mobile desiste del contrato firmado. El gobierno peruano lanza un concurso público el año 99 con todos los estudios realizados y para eso se promulga la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas y con eso se garantiza que el periodo mínimo es de 20 años y eso lo gana el consorcio de Plus Petrol Perú Corporation, HAND, SK, Tec, Tecnopec Petrol, ¿no? Y se consigue un precio referencial para las termoeléctricas. El año 2000 se inician las operaciones en el consorcio Camisea y se plantea que se puede iniciar operaciones en el año 2002. Se utilizan nuevas tecnologías como la simulación numérica acoplada. Se empieza a revisar las riquezas que ya varían de 50 a 95. Se adecúan al marco legal técnico ambiental. Se construye una planta de 400 millones y se plantea la reinyección porque todavía no había mercado de gas, se tenía que construir el mercado de gas, pero se podía recuperar los líquidos y los líquidos sí son, básicamente se pueden vender, ¿no? En ese momento ya el precio del gas estaba entre 4 y 5 dólares por millón de BTU y el precio del crudo también había sido de 30 a 40 dólares. Cosas que ayudan en el proyecto. El año 2004, Repsol descubre el yacimiento Quinteroni. El año 2005 se firma el contrato con Petrobras Energía que el año 2009, fíjense que pasaron 4 años, descubre Urubamba.
el año 2008 y empiezan las operaciones de lote 56 y se va descubriendo el lote 58, el 2010, 2011, 2013. El yacimiento de Pagorini el año 2012, después de 4 años, inicia operaciones y se hacen desarrollo y exploración del yacimiento Mipaya. Y para esto se van haciendo sísmica 3D, perforación de pozos, construcción de ductos, y se amplía la planta a una capacidad de 1.790 millones de pies cúbicos. Se amplía la planta Pisco. El precio del gas continúa entre 4 y 5 dólares. Hay dos descubrimientos pequeños en Pagorino Oeste y San Martín. Y se descubre que la unidad Copacabana también contiene gas. Con todo eso, esta historia de los 20 años, 2000 a 2020, con el libro de reservas del año 2019, por la figura. Fíjense que el in place que se descubrió pasó de 15 TCF a 20 TCF, 21. Se han producido 4.7 TCF y las reservas están en 11.6. La gran mayoría son reservas probadas, un poquito de probables, un poquito de posibles, ¿no? Pero fíjense que el in place que se estimó desde inicio se ha movido muy poco, 26 TCF, 25 TCF, y lo que se ha ocurrido es que las zonas no descubiertas en Camisea se han reducido, y eso que se ha reducido ha pasado a ser reservas o recursos contingentes. Y bueno, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo trabaja ahora el sistema de esto? Hablamos del reservorio pozo, se extrae el gas, en la planta Malvinas se separa el gas natural de los líquidos de gas natural y el gas es transportado por TGP directamente a los clientes. Los líquidos de gas natural llegan a Pisco donde se fraccionan y van al mercado. El excedente de gas se reinyecta a los reservorios para justamente mantener la presión y minimizar el efecto de la condensación retrógrada. En los ductos tenemos un gasoducto, fíjense, que tiene una capacidad en este momento de 1.600 millones de pies cúbicos de gas de poder transportar, un poliducto de 120.000 barriles y la planta de procesamiento de las Malvinas en el 2020, que viene la producción de los pozos productores, entra a una planta de separación, entonces separamos los líquidos, separamos el gas, esa planta va a una planta criogénica, donde se recuperan todavía algunos líquidos, y el gas seco, que viene a ventas, ¿no es cierto? La venta de gas natural, se utilizan como combustible para generar energía dentro de la misma planta Malvinas, para el uso de los compresores para poder transportarlos, y el excedente se inyecta, que después al final producirá. Y todo el proceso de estabilización de esos líquidos de gas natural para poder llegar a la planta Pisco, ¿no? En la planta Pisco llegan los líquidos de gas natural y se obtienen nafta, propano, butano, diésel, que son vendidos por barco, por tanques, por camiones, etcétera, que es lo que realmente le interesa al país. Desde el año 2001 hasta el año 2021, la inversión que se ha realizado, lo pueden ver en forma gráfica, que al inicio es menor, se crece tremendamente la inversión y conforme se empieza ya a producir y mantener, esta disminuye, ¿no? Y al final tenemos una tabla como esta, donde estas son las reservas oficiales de 2019, pero como vamos produciendo cada año,
Fíjese que acá se produjeron 136 BCF o punto un TCF, del 57 tanto, del 88 250 BCF, y eso va haciendo que la reserva disminuya. Entonces, lo que vimos que teníamos en algún momento, ¿no es cierto?, de 11 TCF, en este momento, para el 2023, a diciembre de 2023, ya estamos hablando de un volumen mucho menor. ¿Por qué? Porque definitivamente son recursos no renovables y eso es lo que viene ocurriendo. Y si lo vemos históricamente desde el año 2009, fíjese lo que se estimaba la reserva de gas natural a nivel país. Fíjese que para el 2009 se hablaba de que el Perú tenía un potencial de 45 TCF, entre probadas, probables y posibles. Conforme se ha ido desarrollando los campos y no ha existido inversión en exploración en otras áreas, fíjense que el volumen ha ido decreciendo dramáticamente y actualmente llegamos a unos 10 TCF. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso qué me garantiza? El concepto, existe un concepto que se llama tiempo de vida media. Ese concepto de tiempo de vida media lo que hace es, se divide las reservas entre la producción a la cual yo estoy vendiendo. Y eso nos dice que dan 17 años. Este es el pronóstico de producción, tal como va a venir declinando. Esto es lo que va a ocurrir con GLP. Va a llegar un punto que va a declinar. Y esta es un poco la historia, como venía, como cuando se exporta, inclusive ya no se importa, se exporta el GLP y que ahora nuevamente estamos importando. Y conforme la producción decline, eso va a ocurrir. ¿Y cómo va a variar el consumo interno? Dependiendo de cómo crezca el mercado. Si no crece, llegará a un punto dado. Y si crece, tendremos, en el mejor de los casos, hasta el año 2037. Bueno, todavía existen reservas del 57 y del 58. ¿Qué tal si todo ese gas del 88 y 58 se incorporan? Ok, dependiendo, llegaremos a 2036, si se invierte al 2039 y si descubrimos todas las reservas posibles al 2040. Pero ¿qué más aparecen? Existen proyectos como el SeedGas que dicen, yo debo llevar gas al sur, ya hay una inversión comprometida de 4.500. Eso haría que el tiempo de vida media baje a 12 años. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Porque el gas en algún momento se va a acabar. Entonces existen proyectos, alternativas que se llaman horizontes profundos, existen proyectos exploratorios con riesgo, lógicamente. Se está hablando ahora muchísimo de Madre de Dios, donde durante la exploración se descubrió aproximadamente 2 TCF en el área de Candamo y que de alguna manera geológicamente, de acuerdo a la opinión de los geólogos, esto es una continuación de Camisea. Y tan es así que el gobierno está proponiendo que se retome Candamo, ¿no es cierto? Pero tenemos ahora el problema ambiental que muchos de los otros campos están dentro de una reserva, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin gas o
simplemente entramos a estos proyectos de riesgo para poder hacer eso. Y las preguntas son específicas. Los últimos proyectos de exploración en el Perú que se han hecho en el norte del Perú, en selva norte de Perú, han demorado desde la firma del contrato hasta que se encontró el hidrocarburo aproximadamente 13 años en promedio. 13 años. Si queremos desarrollar Candamo, que es un proyecto que es descubridor, pero no sabemos ni las características, llevaría entre 8 y 13 años. Pero vemos que para el 2036 nos quedan básicamente 10 años y no existe ningún contrato abierto. Por lo tanto, si desarrollar un proyecto me lleva 13 años en promedio actualmente, significa que va a haber un periodo que no voy a poder satisfacer el mercado interno y por lo tanto no voy a poder generar electricidad a precios competitivos, que es la gran ventaja que ha tenido el Perú en estos 20 años, que nuestra electricidad es mucho más barata que en cualquier parte porque es generado con gas a un precio fijo que no ha variado. Entonces, ¿qué toca explorar? ¿Existen oportunidades? Sí. ¿Existe ya mercado? Existe. ¿Existe legislación? Existe. ¿Existe tecnología para hacerlo? Sí. Entonces, lo que queda es de parte de todos, del Colegio de Ingenieros, de todos los integrantes, de las empresas inversoras del Estado, nuevamente hacer o descubrir un nuevo camisea que le permita crecer al Perú en los próximos 20, 30 años. Porque con energía cara no somos competitivos. Bueno, ese era un poco el mensaje que quería darles. Cualquier consulta, bienvenida, estamos a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero Navarro, por su exposición. Ya hemos aperturado el chat para que las personas que nos están acompañando en este momento nos puedan hacer sus consultas con respecto a su exposición. A ver, vamos a esperar a que nos compartan sus inquietudes. Sí, buenas noches, ingeniero Navarro. Le saludo por su exposición. Una consulta, según datos recientes, la producción de líquidos en camisea se ha reducido, bueno, en estos últimos 2, 3 años de más o menos 90.000 que producía, ahora está en algo de 75.000. ¿Ya es por la situación que tiene el reservorio o es el manejo de la planta que están, digamos, manejando ahí las presiones y la producción de pozos para mantener esa producción? ¿O No, ya es un no? es un comportamiento natural. Cuando mostré las gráficas de riqueza, los reservorios de camisea, todos los campos, son reservorios volumétricos, es decir, no existe entrada de agua, no existe soporte de presión. Por lo tanto, la presión va declinando. Entonces, si ponemos un ejemplo, no tengo las cifras actuales de la presión actual, pero la presión original fue alrededor de 3.500 psi. El año 2019, en el libro de reservas, aparece que la presión ya estaba en 2.400 libras. ¿Qué significa? Que todos los, todos los reservorios van a ir definitivamente depletando y se va a ir formando la condensación retrógrada que origina que esos líquidos se van quedando en el reservorio. No hay forma, a no ser que hayan proyectos de cycling nuevamente, pero también te das cuenta de que realmente el mercado, el consumo de gas sigue creciendo. Entonces, el margen que tenías antes de inyectar o reinyectar a los 550 millones
actualmente también se redució a 450 millones. Entonces, también, porque ya los pozos que en un momento original tenían un potencial de producción de 500 millones y se produjeron a 100 millones, controlados, vigilados, en una actitud muy positiva, actualmente ya están en un potencial de 85, 90 millones. Entonces, es la depletación natural y eso va a ocurrir. No, no hay forma de tener otro. ¿Qué se requiere? Encontrar otros campos que tengan la presión original y que empiecen a compensar esa caída de producción, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Felicitaciones por su exposición, como siempre, tan didáctico. Y quería hacerle una consulta. ¿No mencionó que el gas se reinyecta para mantener la presión? ¿No es así? Y Correcto. si se, y si se implementa bueno, se incrementa el consumo, se abastece la parte sur de nuestro país con gas, ese volumen de gas ya no se va a inyectar al reservorio, entonces va a caer más rápido el volumen de líquidos que se estaría recuperando. ¿Sería así? ¿Qué se podría hacer ahí? No, a ver, ahí hay un efecto interesante. Mientras existe la reinyección, y específicamente en este caso San Martín, la presión no cayó en San Martín y entonces el factor de recobro de los líquidos, que normalmente en depletion es de 65% más o menos, con el efecto de la reinyección va a estar llegando alrededor de 73, 75%. Es decir, se ha recuperado más líquidos de lo que sería. Pero cuando tú ahora, como ya recuperaste la mayor cantidad de líquidos en San Martín, eh, cuando tú ya no reinyectes y pongas esposa en producción, ya no va a ser tanto el efecto, ¿no? O sea, no es tan crítico ya el efecto del cycling. Lo que sí sería interesante, y creo que en algún momento se ha planteado, es de que sería conveniente hacer el cycling en los otros campos que son más ricos, tipo Mipaya, Pagoreni, ¿no? Pero eso ya es otro tipo de actividades que son más complejas y requieren mayor inversión. Ingeniero Willy Navarro, sí, Luis Manrique le saluda. Felicitaciones por su exposición, muy buena y muy ilustrativa. Ahí, en su exposición, usted mencionó que empezamos con algo de, si no recuerdo, algo de 20 TCFs en su fase inicial. Más, y todavía creo que en in situ había como 26, creo. Bueno, la cosa que ahorita estamos, no sé si he captado bien, que algo de 9, 8, 9 TCFs o tal vez 10, que todavía están como reservas. Y lo alarmante es que esto se va a agotar así, como dice unos 12, 13 años, y al ritmo que van, ¿no? Entonces, mencionó usted sobre el campo de Candamo, el yacimiento en Candamo, que conlleva con problemas de permisos medioambientales, reserva natural, bueno, entonces, pero mencionó que tiene 2 TCFs, ¿no? Que eso para nada es comparable a la reserva de Camisea, pues, ¿no? Porque aunque es una cifra respetable, pero mucho menos que Camisea. ¿No hay otros prospectos de otros yacimientos candidatos ahí que puedan más o menos vislumbrar un horizonte más o menos más esperanzador? No, totalmente, o sea, existen, por eso decía, lo que comentamos es esto, o sea, lo que tenemos que ver es siempre cuánto de gas teníamos cuando empezó Camisea, en 2000. Teníamos 25 TCF, o sea, eso es lo que está bajo en el subsuelo, pero todo eso, lo que está en el subsuelo no lo puedes recuperar, recuperas una parte, y lo que tú recuperas es lo que llamamos el factor de recobro, ¿no es cierto? Entonces dice, mira, fíjate que antes teníamos acá 12 TCF no descubiertos, y con la perforación de los pozos se fueron descubriendo y eso fue pasando aquí, ¿no?
O sea, fue pasando como gas que está en el subsuelo. Y con los trabajos de desarrollo, producción, lógicamente fíjate que aquella esta fecha ya había producido casi 5 TCF en 2019. En este momento llevamos más de 6 TCF producidos. Entonces, lógicamente las reservas van disminuyendo porque esto va disminuyendo, el 1P va disminuyendo y lógicamente va aumentando la producción. O sea, eso es indudable, eso no hay nada que hacer. Entonces, lo que decíamos, ¿existe potencial? Existe potencial. Entonces, la gran pregunta, como tú dices, ¿dónde hay? Y eso es lo que se ha vislumbrado. Existen proyectos que se llaman Horizontes Profundos en Copacabana, Tarma, Green Sandstone, en todo Camisea. Debajo de los reservorios que están en producción existen, y uno de los reservorios que no es convencional, pero que tiene un potencial muy grande es Copacabana. Y Copacabana está desde el Cepa hasta Pirín, y es un espesor de 600 metros, y que tiene sus características particulares, pero que tiene un potencial interesante, porque en Mipaya se demostró de que en los tres pozos que se hicieron las pruebas, tenían una riqueza muy grande, mucho mayor de lo que están, alrededor de 130 barriles por millón. Entonces, eso hace de que un proyecto sea rentable. Existen proyectos, como digo, por ejemplo, Armiwari, que es una estructura grande, que tiene casi un estimado entre 5 y 8 TCE. Y si nos vamos a la cuenca Madre de Dios, lo que está aquí, lo que te muestro, fíjate que existe este tren que se ve de estructuras. Papanticoya, Pini, Carene, Dahuene, Pukiri, Sangabán. Acá está Candamo, que es una pequeñita. Tiene Marcapaya, Azulmayo, Gernord. Existe un tren tan interesante o muy similar que la que existe en Camisea. O sea, hay, ¿no? Entonces, el aspecto fundamental es que la gran mayoría de estos están cayendo dentro de la reserva. Entonces, y ya es una decisión y existe la tecnología. Eh, si hablamos, por ejemplo, del lote 88, ¿cómo se desarrollaba el 88, 56, 57, el 58? Mediante clúster, como si fuera lo que se llama offshoring land. Es decir, pequeñas áreas donde se trabaja y que se llegan en la estructura a todo el lugar sin alterar mucho el medio ambiente. En Camisea, el área que se utiliza para poder hacer todas las operaciones de todo esto no equivale ni siquiera el 1% del área de los yacimientos. Entonces, hay tecnología que queda que realmente eh, los gobernantes, los políticos y los técnicos mostremos esto y que veamos que esto se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta adicional que tuviésemos por parte de los participantes? Parece que todo ha quedado claro, ingeniero, de verdad. Muchísimas gracias por haber participado esta noche en este ciclo de conferencias con ese tema tan importante, tan interesante. Como usted bien dice, ¿no? Hay mucho por hacer y está en nuestras manos poder lograrlo. Hemos compartido a través del chat una breve encuesta que nos va a ayudar muchísimo a seguir mejorando nuestros talleres y nuestros eventos. Agradeceríamos a todos los participantes que nos están acompañando, nos puedan apoyar para poder completar esta pequeña encuesta. Ingeniero, algunas palabras finales para poder cerrar este ciclo de conferencias con usted. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir lo que uno tiene y las preguntas que también a uno le dan la satisfacción de que realmente hay mucho por hacer, ¿no?
Así Gracias. es, ingeniero, así es, ingeniero. También comentarles que esta presentación va a ser editada y posteriormente la vamos a subir a la página web del Colegio de Ingenieros y también la presentación del ingeniero que nos ha mostrado esta noche para que puedan poderla revisar de manera posterior. Muchísimas gracias, ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros, a nombre del YEPI, a nombre de AMIP, por haber colaborado con nosotros en este ciclo de conferencias. Esperamos verlo próximamente en otro evento similar. Muchísimas gracias por su participación y a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, ingeniero. Muy buenas noches. Muy buenas noches.